Un grupo del bajo mundo de Japón comete un grave error por lo cual se disculpan con su jefe. El líder del grupo, llamado Kimanjiro Inugane, está obsesionado con las idols, por lo que a sus subordinados les da a elegir entre mandarlos a dormir con los peces o transicionar forzosamente a idols. Al final, deciden viajar a Tailandia y les hacen cirugía para un cambio radical. Ahora con sus nombres artísticos, Airi, antes conocido como Kentaro Yamamoto, Mari, antes como Tachibana Ryu, y finalmente Chika, como Kazuhiko Sugihara. Después de un entrenamiento de casi un año, el trío se convierte en idols de éxito en su primer concierto, algo que ni ellos mismos esperaban. A pesar de todo, el líder Inugane los acondiciona a muerte. El experimento estaba funcionando porque... y los demás lo increpan por volverse más femenino y olvidar sus raíces. En un flashback, el líder de los Goku Dolls recuerda una promesa de Inugane de hacer un brindis. Después del gran éxito de una canción relacionada a eso mismo, Airi le recuerda la promesa. Inugane se niega, ya que Airi se había convertido en una idol y ellos no deben beber. Se dedica a emborracharse porque su sueño era trabajar en el crimen organizado y no de idol. De pronto, el jefe los descubre y los regaña por estar a altas horas despiertos. Los encontró bebiendo y eso es algo prohibido para las idols. Inugane contrata un manager llamado Mandarin Kinoshita para guiarlos, aunque sin contarle todo el contexto de fondo. El manager se da cuenta de que están fingiendo ya que sus movimientos se sienten muy mecanizados. Sin embargo, al verlos cómo eran en el vestuario, piensa que todo lo que había aprendido sobre el mundo de las idols no les serviría de nada con ese grupo. Y así comienza el entrenamiento del manager. Les hace imaginarse a alguien a quien admiran y ellos piensan en Koji Nagata, un superior al que idolatran y en algún momento le fallaron, ya que cayó a la cárcel por culpa de ellos. El manager se desespera por la actitud de los Goku Dolls, les dice que son guerreras y que su campo de batalla es el escenario. El trío relaciona estas palabras al yakuza a quien admiran y se logran motivar. Antes del concierto, estos tres están recibiendo al público con una sonrisa, pero por dentro se sienten muertos. De pronto se encuentran a un fanático que en realidad era un yakuza de una banda rival, y este los capturó y esa había sido la razón por la cual terminaron convertidos en idols. Hacen un esfuerzo monumental por contener la ira. Sin embargo, sus fanáticos malinterpretan la situación al verles la cara de tensión y piensan que el yakuza los está acosando. Agarran al yakuza enemigo y cae en la cárcel. Los tres quedan con una sensación agridulce por la situación, porque los fanáticos que tanto odiaban los terminaron vengando. Los Goku Dolls reciben regalo de parte de sus fanáticos. Sin embargo, a Maki solo le llegan unas cuantas cartas, por lo que Inugane les mete cizaña al grupo. Mientras se relajaban, comienzan los problemas de ego, ya que el que recibió menos regalos se siente celoso. Sin embargo, la discusión se acaba cuando recuerdan que por dentro son hombres yakuza. Al día siguiente, pillan a Maki hablando mientras dormía, diciendo que quería más regalos de sus fanáticos, por lo que se dan cuenta amargamente de que se estaban adaptando sus roles como idols. Inugane los lleva a un programa de radio junto a unas idols rivales. En la entrevista se dan cuenta de que están desactualizadas, por lo que quedan mal y sus rivales se burlan de ellos. En el corte comercial, el manager los trata de animar, pero saben que están en peligro por Inugane, así que les da un consejo para mejorar. De pronto llega el turno de Maki. Él recuerda el consejo del manager y suelta lo primero que se le viene a la mente, sobre cómo le crecía una cana allá abajo, generando un momento incómodo. Y todo termina con un castigo por parte de Inugane, aunque los fans de Maki aumentan por obvios motivos. Al otro día, el manager les pide que empiecen a comunicarse de un modo más femenino y así mejorar como idols. En el backstage, un estilista los está preparando para el concierto. Ella termina siendo muy cercana, por lo que el yakuza interior en ellos despierta aprovechándose de la situación. Al final malinterpretan el consejo del manager, en donde les pedía que fuesen más cercanas, y terminan en esta posición. El grupo no sabe cómo sentirse al respecto. Chika vuelve a su casa y le cuenta a su padre lo que había pasado, pero no le termina creyendo. Después de varias horas, el padre lo termina aceptando. Mari, motivado por su compañero, decide hacer lo mismo. Su padre es un yakuza retirado y antes le había pedido que deje esa vida atrás, ya que él mismo lo reiniciaría todo si hubiese podido hacerlo antes. Cuando lo va a visitar, recibe la impactante revelación de que su padre había transicionado voluntariamente y que a eso se refería con querer reiniciar su vida. Al otro día, un subordinado comete un grave error y el líder yakuza le da la oportunidad de vivir, solo si se convierte en idol. Los Goku Dolls sienten envidia, vergüenza y culpa porque el subordinado tiene la resolución de aceptar su destino en vez de convertirse en idol, a lo cual ellos lo convencen de someterse al cambio físico. Al final, el subordinado que cometió el error acepta hacerse la cirugía, pero el proceso falla y se convierte en una abominación. Al ver el resultado, el jefe al menos no lo da de baja, pero lo saca de su organización. Chika recuerda a su exnovia y al verla con otro en el concierto, termina armando un berrinche en el escenario, lo que desconcerta a Mari y Airi, y sobre todo a la audiencia. A los Goku Dolls se los llevan a algunas tiendas para que prueben y degusten dulces. Sin embargo, Mari no ha probado
a ninguno desde que rompió con su novia porque le recuerda a ella. Por el programa se ve obligado a probarlo, estallando en ira e insultando al dueño del restaurante. Intentan hacer una segunda toma y al probar el postre recuerda a su ex y de alguna forma logra sincerarse. La toma iba bien hasta que suelta el nombre de su ex, por lo que crean un platillo en base a ese nombre. Ya en la Yakuza Cueva, uno de los mafiosos los comienza a molestar, aprovechándose por ser de un rango superior a ellos. Saca a Chika y a Mari para quedarse solo con Airi, pero los dos miembros del grupo vuelven con la intención de defenderlo. Al otro día, Inugane se entera de que el tipo les había dado una paliza a Chika y a Mari, por lo que lo manda a Tailandia para hacerse una cirugía especial, y a los Goku Dolls los obliga a someterse al entrenamiento mental. Vuelven al programa donde degustan comida y esta vez entran a un restaurante con una tradición de más de 60 años. Los Goku Dolls le van haciendo pregunta tras pregunta al dueño, dejando en evidencia que el negocio se estaba yendo a la ruina por no adaptarse. El productor de televisión decide emitir el programa y el restaurante termina quebrando, por lo que se convierte en un ferviente enemigo de ellos. Y es tanta su ira que termina convocando una reunión de víctimas de los Goku Dolls, y solo llega una mujer que perdió a su familia, porque su marido y su hijo eran fanáticos de Mari. Los Goku Dolls van a un programa de televisión donde se encuentran con un actor al que Mari admira con mucha pasión. Sin embargo, el actor actúa fríamente con ellos. A pesar de todo, Maki intenta pedirle un autógrafo, aunque el actor le dice que eligió mal el momento ya que allí solo eran compañeros de trabajo. Después de grabar, el actor le dice que le acompañe al vehículo y que allí le dará el autógrafo. Maki acepta sin pensarlo. Ya en el carro, el actor le muestra su verdadera personalidad y Maki piensa que le pedirá hacer cosillas. Al final está dispuesto a satisfacer los deseos del actor al que tanto admira, y de pronto, este le pide que le ayude a conseguir un autógrafo de Chika, destrozando el ego de Mari. El hermano de Inugane se pone en contacto con él y le envía un mafioso extranjero bastante alegre. El sujeto no sabía de los planes reales de su jefe, por lo que los Goku Dolls les dejan manosearles el boing boing como un acto de piedad ante un condenado a la cirugía estética tailandesa. Cuando Inugane le explica, el extranjero no se lo puede creer, hasta que se da cuenta de que en realidad las Goku Dolls siempre fueron los Goku Dolls. Después de la cirugía, el pobre diablo no tarda mucho en encajar en el grupo. Los Goku Dolls logran motivar al extranjero y cuando este vislumbra un poco de esperanza en ser de utilidad a su grupo mafioso, llega su líder a Japón. Inugane y su hermano conversan, pero cuando este comienza a enterarse de todas las obligaciones que tendría que hacer para conseguir la fama al idol, se retracta y termina regalándoselo. Al final se une a los Goku Dolls y su nombre artístico sería Rina. Todo esto ante la desesperación del extranjero. El manager lo entrevista, pero termina malinterpretándolo todo, ya que cuando el extranjero le nombraba a su familia o hermanos, él se imaginaba una familia normal y no al bajo mundo como tal. Por el malentendido, el manager termina por tenerle un aprecio injustificado. De pronto, el subordinado al que le falló la operación se junta con el yakuza que golpeó a Maki y a Chika. Inugane le había puesto implantes como castigo por golpear a sus juguetes, y ahí se dan cuenta de lo mucho que tienen en común. En el grupo de víctimas por los Goku Dolls, la madre que perdió a su familia por Maki y el dueño del restaurante que cerró por culpa de los comentarios negativos terminan formando lazos, y al final aparecen los dos yakuzas uniéndose al grupo de víctimas por los Goku Dolls. En una nueva entrevista invitan a los Goku Dolls junto a Natsuko Tanaka, una cantante veterana que fue bajando en popularidad debido a la erupción de las idols como nueva fuente de entretenimiento. La invitada los termina despreciando, obligándolo a hacer cosas como cantar o bailar, pero deteniéndolos casi al instante. El jefe está escuchando la entrevista desde la radio. Uno de sus subordinados habla mal de la anciana y este termina golpeándolo, ya que ella es su esposa. La razón del odio de Tanaka hacia las Goku Dolls se debe a que está sospechando de Inugane al encontrarle mercancía y artículos de ese grupo en casa. Al final, ella termina pagando los servicios de un investigador privado. En una junta, el manager les propone una canción de hip hop y un baile acorde a ese tipo de música. El manager coloca un video de un hip hopero en el escenario y al verlo, Inugane saca en conclusión que el cantante se mueve como una paloma, por lo que obliga a los Goku Dolls a bailar moviendo la cabeza de arriba hacia abajo. El investigador privado le cuenta sus descubrimientos a la esposa del líder y les toma una foto en una posición comprometedora, malinterpretando la situación, por lo que la esposa les agarra odio a los Goku Dolls. Finalmente, Tanaka le muestra las pruebas a Inugane y este se confiesa, aunque lo hace con palabras que dan a entender que en realidad es un fanático del grupo de idols y que está teniendo una aventura fuera de su matrimonio. Esto causa la furia de su esposa, por lo que ella les prepara un regalo, una mascota muy peligrosa. Escogen una tortuga mordedora para hacerles daño, pero los Goku Dolls terminan cocinándola. También les envía un muñeco vudú apuñalado con un cuchillo, pero lo malinterpretan y piensan que el regalo era el arma. Inugane tiene un sueño premonitorio donde siente que 5 demonios le destruirán su proyecto de idols. De pronto, la esposa del líder acude a la asociación de víctimas por los Goku Dolls y se encuentra con las dos nuevas parejas bailando. Al final, el sueño premonitorio del jefe se trataba de 5 demonios bailarines que irían a por ellos, por lo que piensan que serán atacados por alguna banda rival y entran en pánico. Al otro día, Rina está recordando su vida antes de ser convertido en una Goku Doll. Grita a los cielos que quiere hacer el delicioso e Inugane lo escucha, castigándolo por decir algo que todas las idols tienen prohibido decir. ¿Y cuál fue el castigo? Ver videos subidos de tono en compañía de un perro, y quería lograr el jefe con eso
eso ni yo lo sé. Al final decide jalarse la palanca para pasar el tiempo, pero Rina recuerda que se le cambiaron de manual a automática. Al final termina envidiando al perro por tener una palanca en manual. El otro entrenamiento intensivo era presenciar a un perro de 2 pisos dándose duro y sin descanso, por lo que al final del castigo Rina termina aceptando su destino y renegando del suculento. Inugane está sufriendo una crisis de creatividad en un momento complicado, ya que uno de sus subordinados fue secuestrado por una banda rival, pero los ignora ya que está pensando en crear una nueva canción para los Goku Dolls. De pronto recuerda a su antiguo jefe y eso lo motiva a componer una canción de éxito. Sin embargo, vuelve a tierra cuando recuerda que el subordinado que secuestraron era un asistente importante que le había asignado su antiguo jefe y era casi como su hermano. Los Goku Dolls se encuentran recibiendo a los fans. De pronto, una fan llamada Yui les pide que les presenten a Inugane Sensei, ya que quiere unirse al grupo. Ella le ruega insistentemente porque era su sueño, lo que detonó la nostalgia en Inugane, debido a que para unirse al bajo mundo él también había rogado por una oportunidad de forma similar. Al final la termina aceptando en su grupo. Cuando el jefe les presenta al nuevo miembro, los Goku Dolls no lo pueden creer, sobre todo por la ingenuidad de la chica. Maki trata de convencer a Inugane de que no lo haga, pero se da cuenta de su error, ya que rápidamente es intimidado. Al final llama a los tres para conversar en privado y convencerlos de que están equivocados, todo al estilo del bajo mundo, obviamente. A Rina le habían pedido entregar panfletos y propaganda del grupo, y al volver a la habitación se encuentra con Yui. Como Rina no sabe que Yui es una chica normal y corriente, le pregunta qué fue lo que hizo para que la metieran al grupo y ella le cuenta que escapó de casa de sus padres. Al final le pregunta si la operaron y Yui le dice que no, por lo que Rina cree que la chica aún conserva su cosecha propia, señoras y señores. De pronto, Yui piensa que en realidad Rina se refería a la cirugía del apéndice, por lo que confirma que sí tuvo una operación. Sin embargo, Yui le explica que fue en primaria y Rina quedó estupefacto porque no entiende lo que está pasando. En su primer concierto, Yui es incapaz de actuar con naturalidad por los nervios. Ya en la Yakuza Cueva, la chica estalla en lágrimas por su bajo desempeño en el escenario. A pesar de los intentos por consolarla, ella resalta las cualidades más importantes de Chika y Maki. Esto le sube el ego y ruboriza a los dos chimpiras, de tal forma que le termina prometiendo que le ayudarán. Sin embargo, Airi se da cuenta de que están siendo influenciadas por una niña de secundaria, por lo que la comienza a regañar de forma ofensiva para que desista de su idea de unirse al grupo. Pero Yui lo malinterpreta y cree que está siendo amable por no consentirla, además de resaltar sus cualidades como líder de los Goku Dolls. Al final, Airi termina siendo influenciada por la chica también. Después, Maki y Chika tienen una reunión con Rina, y esta se entera de que la chica en realidad era una de verdad y nunca tuvo una palanca manual. Al final, Maki y Chika le meten miedo a Rina porque tendrá que luchar por lugar contra una colegiala. Junto al manager, Rina se dio cuenta de que su puesto está siendo amenazado ya que la chica nueva se adapta con rapidez. Aparte, le recuerda a un compañero del bajo mundo que solía ser similar a Yui, y eso le está molestando. Al final, una frase de Yui la termina recordando a su antiguo compañero y suelta una burrada en el escenario, lo que genera un silencio incómodo. Ni los Goku Dolls querían salir a actuar. En la asociación de víctimas por los Goku Dolls, Tanaka está frustrada porque las parejas solo piensan en salir y pasarla bien, más que en vengarse, por lo que comienza a organizar al grupo a pesar de las discrepancias. Al final consigue enfocarlos en derribar a los Goku Dolls. El objetivo de Tanaka es forjar un nuevo grupo para competir contra ellos. Sin embargo, solo consiguen gente que no calzaba para un grupo de idols, lo que provoca la furia de Tanaka. A pesar de todo, acepta escuchar a las aspirantes. El problema es que los demás comienzan a simpatizar con ellas, lo que frustra los planes de Tanaka. Finalmente, la esposa de Inugane les pone los pies sobre la tierra y rechaza a las aspirantes. Ya en la Yakuza Cueva, Mari está sufriendo por culpa de sus hemorroides. Al final lo llevan a un hospital solo para chicas. La enfermera lo revisa y queda impactada porque descubre que Mari en realidad es un hombre operado, aunque este logra convencerla ya que le miente al decirle que se siente mujer en mente y corazón, por lo que cuando es revisada por la doctora, Mari termina tocando el cielo. Al final les cuenta la anécdota a Chika y a Airi. De pronto Inugane entra a la habitación ya que se enteró de que tendrían que hacerle cirugía a Mari, y al contarle que sería una operación en el asterisco, Inugane lo malinterpreta y le da un entrenamiento intensivo e individual por ser un idol impuro. Mari se encuentra hablando con Yui y esta le revela que odia a los ancianos porque le recuerdan a su padre. Le cuenta que era un borracho, grosero y cochino, lo que termina por afectarlo ya que ellos actúan igual. Cuando Yui le pregunta por el padre de Mari, este le dice que no tiene, ya que en efecto su padre se había hecho la transición voluntaria, a diferencia de Mari. Cuando Yui le dice que quiere que los viejos desaparezcan, Mari le pone los pies sobre la tierra y la regaña por pensar de forma superficial. Es tanto el furor que al final le termina estallando las hemorroides. Rina y Yui hacen un dueto, pero el concierto no logra buenos niveles de audiencia. En la reunión con Inugane y el manager, Yui revela que le ofrecieron una oferta para reclutarla, por lo que Inugane tiene recuerdos de cómo las bandas rivales le robaban a sus subordinados. Esto lo enfurece, por lo que suspende la reunión y conversa en privado con los Goku Dolls sobre la situación. Al final se revela que quienes le habían hecho la oferta era el grupo de víctimas de las Goku Dolls. En la Yakuza Cueva, Mari y Chika conversan con Yui para ver si la chica se decidía a quedarse con ellos. Airi entra y les da una botella de alcohol para que se lo fueran a beber en la azotea mientras él habla con Yui. Airi trata de convencerla,
ya que si no lo consigue, Inugane le dará otro entrenamiento intensivo. Finalmente logra persuadirla de que sigan el grupo. Yui sube a la azotea para contarles a Mari y a Chika, pero las pilla orinando, al parecer recordando viejos tiempos. Finalmente se dan cuenta de que Yui las está observando, pero la chica está atónita por la situación, por lo que no consigue articular ninguna palabra. Al final logran convencerla de que es parte del entrenamiento de las idols y que lo que estaban haciendo era entender a sus fans masculinos y por eso orinaban como hombres, explicación que ni chica se cree. De algún modo Yui se lo termina creyendo, por lo que también intenta orinar de pie, a lo cual Mari y Chika la detienen, pero esta insiste en intentarlo. Hasta se quiere operar para obtener una palanca manual y así entender a sus fans masculinos. Y de esa forma Yui rechaza la oferta de Tanaka. Uno de los subordinados logra tomarle una foto e Inugane se espanta al ver que su esposa estaba detrás del reclutamiento de Yui. El problema, antes de que le avisaran, habían raptado a Tanaka y dos miembros de la asociación de víctimas. Ahí Tanaka se entera de que en realidad los Goku Dolls pertenecían al grupo del bajo mundo dirigido por su esposo y no era un simple affair. El subordinado golpea a Tanaka y cuando Inugane se entera les da una paliza, pero logran resolver el malentendido, aunque Inugane se termina autocastigando. Ya en casa, Tanaka lo está mimando mientras los Goku Dolls son obligados a mirar. Allí Tanaka se entera de que en realidad antes eran hombres y los obliga a cantar una canción que Inugane había compuesto pensando en ella. Al final, el subordinado que golpeó a Tanaka terminó recibiendo un castigo similar al otro calvo, pero esta vez en sus dos brazos. En un programa de televisión deciden mostrar la Yakuza Cueva, por lo que los Goku Dolls no saben qué hacer. Les preguntan por el lavabo, el suero y las cartas antiguas. Logran evadir las preguntas con respuestas cada vez menos creíbles y ambiguas. De pronto, el periodista llega a la habitación de entrenamiento mental para encontrarse un lugar estrecho con 3 televisores y cascos con audífonos. Logran zafar llamándole cuartos de juegos de video para liberar el estrés. Sin embargo, se meten a la habitación de entrenamiento sin pedir permiso y se encuentran con Rina, mirando a la nada y pidiendo disculpas al aire. ¿Cuál fue la respuesta de los Goku Dolls? Pues... De pronto, Koji Nagata sale de la cárcel y se reencuentra con Inugane. Él es el superior al que tanto admira a los Goku Dolls. Este le pregunta por el trío y él se los presenta. Incómodos, no saben qué decir. Cuando logran explicar la situación, se motivan, ya que el ídolo al que tanto admiran les dice que todo es por la organización. Sin embargo, terminan haciendo propaganda de las fuerzas públicas de Japón, por lo que pierden la confianza de Koji. En la reunión con el asistente del productor, él les da a entender que es un agente de policía y que espera trabajar con ellos. Sin embargo, lo malinterpretan por sus palabras. De esa manera planean una forma de exponerlo para recuperar la confianza del Yakuza al que tienen de ídolo. Cuando la gente entra al vestuario, Mari se pone en posición sugerente y Airi lo empuja para que caiga encima mientras le toman fotos. Gritan por ayuda y de esa forma lo meten en la cárcel. El problema, el asistente era un agente infiltrado por la misma organización y cuando les dijo que iba a trabajar con ellos, hablaba de hacerlo bajo el mando de Inugane. Además, era cercano al superior al que tanto admiraban. Finalmente desbarataron uno de los planes más importantes de la organización, provocando el llanto de Inugane. Los Goku Dolls tienen una sesión muy incómoda con los fans, sobre todo Chika, ya que uno de ellos hasta le pide firmar unos calzoncillos y otro se operó para parecerse a él. De pronto aparece el actor Takamura, obliga a Chika a besarlo, amenazándolo con usar su influencia para sacarlas del negocio si no lo hace. En una reunión con el hermano de Inugane, este viene a Japón para llevarse a Rina y convertirla en idol. Feliz, Rina les cuenta a los Goku Dolls que finalmente volverá a Estados Unidos. Yui se despide de Rina entre lágrimas. El jefe le pregunta que quién era esa chica y cuando este le cuenta a su jefe que la chica en realidad era una mujer de verdad, lo termina abandonando porque ¿para qué usaría un hombre convertido en chica si puede utilizar a mujeres reales para el negocio? Y lo que deja en shock a Rina, que termina volviendo con los Goku Dolls. De pronto, Inugane tiene mucho tiempo libre, por lo que los obliga a tener un entrenamiento nada convencional. Sin embargo, ninguno puede completarlo correctamente, por lo que frustrado les dice que si ya no quieren estar allí, que son libres de irse. Obviamente todo era una broma, ya que afuera los esperaba un cartel de sorpresa y un par de matones que los retendrían, así que seguirían siendo los idols de Inugane. Y este sería el resumen de los Goku Dolls. Si te gustó el video, porfa, dale a like, suscríbete y comenta. Eso me ayudaría mucho, ya que le daría un buen impulso a este canal. Muchísimas gracias y hasta el siguiente resumen.